fue un grito, un reclamo, un pedido de justicia genuino y urgente, gestado a lo largo de años de violencia de género, con un Estado que no daba respuestas al reclamo de mujeres, al reclamo de familias enteras que pedían justicia por hechos criminales. Allí en el Congreso de la Nación, en las inmediaciones del Congreso, se da hoy una de las tantas organizaciones, una de las tantas movilizaciones y marchas en el país, justamente para volver a decir ni una menos. Diego de Marco en el Congreso. Andrea, vivas, libres y desendeudadas. Esa es la consigna de este 3 de junio, que comenzó muy temprano con muchísimas actividades en las inmediaciones al Congreso Nacional y que finalizó hace algunos minutos nada más con la lectura de un documento consensuado por todas las organizaciones con más de 40 puntos de exigencias y reivindicaciones para las mujeres. Algunos de ellos tiene que ver con el salario básico universal, la justicia económica, la reforma de la justicia con perspectiva de género, el cumplimiento del patrocinio jurídico gratuito. Esto es algo que escuchamos mucho de parte de los familiares de las víctimas, que se hace muy difícil después de un femicidio tener que salir a buscar algún tipo de patrocinamiento jurídico, primero por lo difícil que es y después porque muchos abogados que sufren amenazas deciden dejar el caso que están defendiendo o siguiendo. La implementación efectiva del derecho al aborto. En esa línea también pidieron por el desprocesamiento de Miranda Ruiz, imputada en Salta por practicar un aborto legal. La ampliación de la ley Micaela a medios, empresas, organizaciones sindicales y también al ámbito del fútbol, y varios pedidos de justicia por casos aún no esclarecidos o incluso con las víctimas desaparecidas, como por ejemplo el caso de Tehuel. Aquí queda un grupo de personas que se han quedado en lo que es el pie del escenario, pero el grueso de la gente ya se ha desmovilizado. Hubo actividades muy emotivas, como por ejemplo la que hicieron la organización Atravesados por el Femicidio, donde pusieron carteles de víctimas de femicidio y también zapatos azules, y contaron cada uno de ellos sus historias. Hablamos con una de ellas, la mamá de Karen López. Escuchen su testimonio. El hecho ocurrió en el 2020, el 16 de febrero de 2020. Ella le costó muchísimo conseguir un abogado después del hecho y nos contaba cómo vivió después del femicidio de su hija todo este proceso. Karen López, mi hija, fue asesinada en Merlo el 2020 por su pareja policía. Y bueno, él está libre. Ella era policía bonaerense también y quisieron hacer pasar que mi hija se suicidó, y mucha complicidad con el tema de policía. Yo sigo esperando el juicio y recibo amenaza continua, y bueno, y acá estamos en la marcha, ni una menos. Y Fiscalía, bien, gracias. Tengo todas las pericias de ella, hasta mandé a hacer por Policía Federal las pericias. ¿Y qué pasó? Mi hija no tiene pólvora en la mano, ni él femicida tampoco. ¿Han encontrado en este lugar una forma de cobijarse, cuidarse entre ustedes con otras familias que han pasado por la misma situación, Claudia? Sí, yo pertenezco a la fundación, la agrupación Atravesados por el Femicidio. Somos padres, familia, madres, y nos damos contención. Hoy nos juntamos siempre, nos damos apoyo. Ellos nos quieren hacer creer que el femicidio se puso de moda, y no es así. Nosotros todos los días recibimos mensajes de familiares, de hijas que están asesinadas, y el Estado mira para otro lado. Seguro que 7 años de reclamos de visibilizar la problemática de la violencia de género generaron cambios y políticas de Estado. Pero no es suficiente todavía, falta mucho para acompañar a las víctimas, y básicamente falta una mayor perspectiva de género en la justicia. Tanto falta que todavía, Carla, tenemos que hablar de cifras que duelen. Cifras que duelen, y además déjame que te sume que gracias a todo el trabajo que venimos haciendo se pudo visibilizar, se pudo poner nombres, se puede hablar. Pero ahora
hoy en esta marcha los ojos están directamente puestos en la justicia. Una justicia patriarcal, como decías vos, con falta de perspectiva de género, muchas veces corrupta y que además no aplica la perspectiva de género para las que han sido capacitados. O sea, tiene que ser de cumplimiento efectivo, no es optativo, ¿no? Hablamos de esos números y fíjese, en lo que va del año, simplemente en lo que va de 2022, hubo 130 femicidios en la Argentina, uno cada 27 horas. Esto pertenece a la fuente, es la Casa del Encuentro, quienes nos permiten dar estas cifras. Los femicidios en el año 2022 dejó un saldo de 147 hijos e hijas que perdieron a su madre, el 66% de ellos menores de edad. La siguiente información tiene que ver con algo que hablamos siempre, ¿no? Y es decirle a la víctima que tiene que hacer la denuncia, una mujer víctima de violencia de género que tiene que hacer la denuncia. Igual, fíjense en qué estamento del Estado algo falla cuando de esas 130 víctimas había 30 que habían denunciado a su agresor y el Estado no pudo, no supo protegerlas. Y seguramente muchas otras también tendrían el botón antipánico y tendrían también sus medidas perimetrales que no alcanzan y no son suficientes. El 64% de las mujeres asesinadas, o sea, femicidios, no solamente asesinadas, fue en sus hogares, o sea, mujeres asesinadas por su condición de género. Y el 60% asesinadas por parejas o exparejas. Una última información tiene que ver con la cantidad de femicidios que se produjeron en nuestro país desde que comenzaron a contabilizarse desde ese primer Ni Una Menos, desde ese 3 de junio de 2015 hasta ahora, hasta 2022. 1.995 casos. Este dato es del observatorio Ahora que sí nos ven y esto nos da cuenta, Carlas, de hemos avanzado por lo menos en esta política de empezar a visibilizar, empezar a contar los casos, empezar a tener registros de ellos, pero falta un largo camino por recorrer en torno a lo que tiene que ver con la protección. Hay políticas de Estado, sí, pero todavía el acompañamiento a la víctima no es total, faltan muchos hogares para poder alojar a las mujeres. El patrocinio gratuito lo tienen nuestros asesinos. No lo tienen las familias de las víctimas. Sí, es así. No sé si vamos a volver ahora a nuestro móvil con Diego de Marco, allí en el Congreso de la Nación. Hablábamos de la cantidad de femicidios que se registraron desde 2015 hasta la fecha, los contabilizados, ¿no? Debe haber muchos otros que ni siquiera tal vez no haya denunciados, registros. o como se decía antes, ¿te acordás? Crímenes pasionales, ¿no? Exactamente. Dentro de esa cantidad de hechos, vamos a tener el testimonio que nos va a acercar Diego de Marco del caso de Melissa Kumbel, una joven asesinada en 2019, uno de esos 1.995 femicidios que se registraron en estos últimos 7 años. Diego de Marco. Andrea, y a modo introductorio te cuento que esta organización, Atravesados por el Femicidio, hace 7 años hacían su primera intervención con los carteles y los zapatos azules con los nombres de las víctimas. Comenzaron con 20 zapatos, 20 pares de zapatos. Hoy hay más de 150 pares de zapatos distribuidos frente al Congreso en lo que fue esta intervención de la tarde de hoy. Claudia es la mamá de Melissa Kumbel. Ella fue asesinada, Melissa, el 20 del 6 del 2019. Este es su testimonio. Mi hija era Melissa Kumbel. Ella fue víctima de femicidio el 20 de junio del 2019 por su expareja policía federal, quien tenía 10 años de antigüedad como policía. Ella era recién recibida de policía de la ciudad, tenía un bebé de 7 meses. Él la amenazaba, la hostigaba, la golpeaba. Primero la amenazaba con que le decía que renuncie a su trabajo y después que le iba a sacar el nene. Así, bajo esa amenaza, la fue reduciendo. Le decía a mi hija, me imagino cómo te pego un tiro en la cabeza. Y así lo hizo, el 20 de junio así lo hizo. Ya van a ser 3 años, él está preso y yo estoy esperando fecha de juicio. Mi nieto está conmigo. Le hago una pregunta. ¿Usted tiene abogado privado? Tengo abogado privado, sí, tengo abogado privado. No me diga el nombre, pero le voy a preguntar una indiscreción, si quiere me la responde o no. Sí. ¿Cuánto le cobra ese abogado? Todavía no me dijo. Yo siempre le digo, no me hagas vender un riñón para al final del camino. Es lo que pedimos, patrocinio gratuito y asistencia para los chicos. Mi nieto ya necesita asistencia psicológica, ya lo necesita, porque él empezó el jardín y empieza a preguntar.